Puesto de trabajo en donde prácticamente la mayoría de las tareas que se desarrollan en ese puesto de trabajo pueden ser automatizadas. Nosotros cuando vamos a trabajar hacemos muchas cosas. Hay gente que hace menos, hay gente que hace más. Si todas esas tareas que tú haces pueden ser automatizadas, estoy pensando en alguien en una cadena de montaje, por ejemplo, o por ejemplo, un secretario, una secretaria en un bufete de abogados, tu empleo va a ser automatizado. Sin embargo, hay personas en donde parte de esas tareas no necesariamente tienen que suponer todo el conjunto de su actividad laboral. Por ejemplo, el periodismo, en donde algunas tareas antes se hacían con bolígrafo y lápiz y ahora a lo mejor se graban y se hace de otra manera, ¿no? Es decir, según estudios de la OCDE, lo que nos dicen es que solamente aproximadamente un 13-14% de todos los empleos tiene prácticamente todas sus tareas condicionadas a la automatización. Esas son las personas que van a tener problemas. El resto, yo creo que no vamos a tener problemas, sino quizás todo lo contrario. Las oportunidades suponen también costes y va a haber personas que lo pasen mal. Claro, evidentemente me has preguntado quién tiene que preocuparse. Habrá quien se preocupe y quien pierda su trabajo. El cambio es que el proceso se realiza de forma diferente, afecta a empleos diferentes o a tipo de trabajador diferente. Por ejemplo, la revolución industrial del siglo XVIII eliminó empleo cualificado. El artesano se fue a la calle. Y cogimos incluso a niños y los pusimos en fábricas a trabajar con máquinas. Hoy el cambio tecnológico puede afectar del mismo modo, es decir, puede afectar a empleo cualificado, cosa que no ha ocurrido en las anteriores. Me refiero a, por ejemplo, la revolución última de los ordenadores, ¿no? Pero también puede beneficiar al trabajador cualificado, de hecho lo va a beneficiar. Las anteriores expulsaron determinado tipo de trabajo, sobre todo de las industrias. Ahora se pueden expulsar de los servicios también. Cada revolución o cada cambio tiene sus ganadores, sus perdedores y su forma de incidir. Pero en general, al final, el resultado es el mismo. Es decir, ¿qué esperamos? Que ocurra lo mismo. Es decir, que en general los beneficios superen a los costes. Pero insisto, claro, si mi amigo pierde su trabajo porque ha sido sustituido por un robot, sería difícil decirle, no, pero tienes que mirar el lado bueno. No puedes ir diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es un campo, pero creo que no es tanto como pensamos. Tenemos la idea de que la inteligencia artificial es capaz de hacer cualquier cosa y estamos muy lejos de eso, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que más me está sorprendiendo es la capacidad que tenemos para reducir el coste de uso de un robot, por ejemplo. Si uno piensa cuáles son las industrias en donde los robots han sido instalados, pues uno piensa en la automoción, ¿no? Plagados de robots. Sin embargo, cada vez va a haber más robots en pequeños talleres. ¿Y por qué? Pues porque hemos evolucionado muchísimo en la conectividad de los robots, en su instalación, se ha reducido muchísimo, son más baratos, en los sensores. Antes trabajar con un robot al lado era peligroso, ahora no lo va a ser tanto, por lo tanto puedes colocarlo. Es decir, ahí me sorprende, por supuesto. Me llama muchísimo la atención los robots que atienden al teléfono, que hacen llamadas. Todo eso es sorprendente, pero yo creo que el golpe inicial va a venir sobre todo por la robotización más que por la inteligencia artificial, sin evidentemente argumentar que esta no es importante. Lo que tenemos que hacer es no esperar, es decir, ponernos delante o ponernos con los que están delante, apostar por las nuevas tecnologías, por el cambio tecnológico, porque en un mundo cada vez más globalizado y más competitivo es la única manera de seguir manteniendo un nivel de vida del que en principio o disfrutamos o podemos disfrutar si hacemos las cosas bien. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una primera, gran parte de los problemas del mercado de trabajo en España no tienen nada que ver con la tecnología. Por lo tanto, eso lo dejamos a un lado porque no vendría al caso, ¿no? Pero como mi primera medida como ministro de Empleo sería tratar de racionalizar el mercado de trabajo español. A partir de ahí, evidentemente, habría que tomar medidas para ajustar nuestro mercado de trabajo y al cambio tecnológico, para que pueda absorber bien el cambio tecnológico. Y una de las primeras cosas que haría sería llamar a empresarios y sindicatos, porque no es cuestión de negociar con ellos, sino es cuestión de que ellos entiendan muy bien cómo tienen que absorber el cambio tecnológico y cómo tienen que cambiar su personalidad. Los sindicatos siguen siendo muy importantes, son absolutamente necesarios, pero tienen que entender muy bien que las relaciones laborales han cambiado. Yo creo que muchos economistas defendemos la idea, hemos tratado, o han tratado, sobre todo otros, de plantear muchos análisis para un poco identificar cuáles son nuestros problemas. La regulación del mercado de trabajo en España
Yo lo he defendido en muchos medios y así lo he escrito, ¿no? Es como un monstruo de Frankenstein, ¿no? Es decir, es algo raro, es algo que fabricamos sobre la legislación laboral del régimen de Franco, lo montamos arriba, lo hemos parcheado, hemos quitado cosas, hemos puesto otra nueva y al final nos ha salido un monstruo, ¿no? Un monstruo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y en mi opinión, y yo creo que es sustentada, pero evidentemente puede venir alguien a refutármelo, pero en mi opinión el gran problema del mercado de trabajo español son sus instituciones laborales, desde la legislación, pasando por organizaciones empresariales y sindicales. Y para solucionar este problema, mi propuesta es básicamente resetear el mercado de trabajo español, es decir, rehacer toda la legislación. Y no estoy pensando en un mercado de trabajo laboral anglosajón, podemos ir a un mercado de trabajo tipo germano o sueco si queremos, es decir, no necesariamente hay que ir, porque cada vez que tú comentas esto siempre te salen, tú lo que quieres es desregular el mercado de trabajo. Quiero desregular y regular. El primero es el sector de la automoción. El número de trabajadores en el sector del automóvil, de la fabricación de automóviles hace 30 o 40 años sería muy superior al actual. ¿Por qué? Porque gran parte de los empleos se han automatizado. Pero yo vengo de una región en donde hay pequeñas y medianas empresas que se dedican, por ejemplo, a la industria agroalimentaria. Cuando tú entras en una fábrica agroalimentaria, hasta no hace mucho, tú veías a muchas personas colocadas haciendo determinados tipos de operaciones necesarias para el envasado, el tratamiento del producto. ¿Por qué no lo hacía un robot? Porque un robot como el que tú tienes para fabricar coches es demasiado caro para una actividad tan limitada o pequeña incluso, ¿no? Ya no. Los avances tecnológicos, es lo que cuento un poco en el libro, la segunda ola, ¿no? Lo que están haciendo es abaratar el uso del robot. Por lo tanto, van a hacer rentable un robot donde antes no lo era. Y ahí va a entrar el robot. Por eso hay que estar pendiente de eso, ¿no? Porque, y en el libro lo especifico, son mujeres porque es que normalmente son mujeres, pero las típicas empleadas que se dedican a seleccionar la aceituna, ¿no? Sí. Ya te lo hace un robot. Antes no lo hacía, ¿por qué? Porque la tecnología no estaba preparada o era excesivamente cara. Ahora es barata. Entonces, una fábrica de envasado de aceitunas pues va a tener máquinas para envasar. Va a tener 2 o 3 empleados donde antes tenía 50. Pero en segundo lugar, la automatización, sobre todo la inteligencia artificial, va a afectar mucho a determinados sectores a actividades de servicios. El ejemplo más paradigmático son los call centers, ¿no? Mucha gente atendiendo el teléfono. Mucha gente atendiendo el teléfono, ya no. Es decir, cada vez menos, ¿no? Actividades de secretaría. Ahora se dedican a hacer otras cosas. Ya no se dedican... Lo que antes era un secretario o una secretaria hace cosas muy diferentes a lo que hacía hace 30 años y cada vez más, ¿no? Pero no necesariamente asociado a la tecnología. Claro. Muchas veces tú le cuentas a la gente, no, pero se va a destruir, pero después se van a crear. Ah, sí, programadores. No necesariamente. A lo mejor un entrenador en un gimnasio. Porque tenemos capacidad para ahora poder atender a esas necesidades y habrá alguien que venga, o por ejemplo cuidadores de la tercera edad para personas mayores, ¿no? Es decir, viene siendo lo habitual con el cambio tecnológico. Se destruyen empleos, pero se crean muchos nuevos. Y en general el saldo suele ser positivo. Desempleo tecnológico no ha aparecido nunca ha existido. ¿Por qué vamos a esperar que ocurra?